Noticias muy importantes se están generando hoy en Venezuela. La más importante de ellas es que hoy están arribando al país el primero de 5 buques petroleros iraníes que nos traen no petróleo, sino gasolina y repuestos para echar a andar nuevamente las refinerías en Venezuela que fueron impactadas fundamentalmente por el bloqueo. Entendamos algo. El bloqueo, claro está, que nos impuso Estados Unidos, las sanciones que nos impuso Estados Unidos para destruirnos. Y entendamos algo, los repuestos, los equipos, la mayoría de estos que hacen funcionar a nuestras refinerías son particularmente de empresas estadounidenses, francesas y británicas, también españolas, pero fundamentalmente de ellas. Ninguna de estas empresas ha querido vendernos los repuestos para mantener la producción de gasolina o petrolera en pies. Las sanciones hacen que cualquiera de estas empresas u otras, de países incluso amigos, se vean renuentes, imposibilitadas a vendernos equipos por temor a las sanciones que van a pechar también sobre ellas. Porque las sanciones no son solamente, o estas mal llamadas sanciones, contra el Estado venezolano, sino son también extraterritoriales. Es decir, que estas empresas también podrían ser sancionadas de Francia y de otros países si nos venden equipos a nosotros. Y así lo han demostrado. Vaya que han amenazado fuertemente a muchas empresas que prefirieron echarse atrás, no vendernos equipos. Claro está, hay otras razones. El hecho de la traición que hemos vivido en la dirigencia de la empresa petrolera, la falta de inversión o el desvío de las inversiones en los aspectos más importantes de la industria, sobre todo durante las administraciones pasadas. ¿Cómo era posible que Venezuela, teniendo a Intevep, hasta el día de hoy no había podido desarrollar tecnologías? Y vaya que recursos no faltaron en esa institución de PDVSA para nosotros autoabastecernos de los equipos necesarios para echar a andar nuestra industria petrolera, mantener nuestra industria petrolera, es decir, hacer el mantenimiento ideal a nuestra industria petrolera. ¿Cómo era posible que Venezuela se vea obligada también a importar nafta, importar los catalizadores, a importar el MTB, metilterbutilbutano, un elemento químico aditivo de la gasolina, para producir nuestra propia gasolina? Y vaya que Venezuela había tenido un consumo bastante importante de gasolina hasta antes de la crisis. Bueno, la traición, la corrupción nos llevó a esta situación, hay que admitirlo. Pero fundamentalmente el bloqueo y las sanciones. Ninguna de estas empresas que disponían de esa tecnología, incluso hasta de países amigos, podían vendernos porque sobre ellas iban a caer o recaer las sanciones estadounidenses. Por esto estas sanciones eran criminales, extraterritoriales, viola el derecho internacional y no afecta, como lo han dicho ellos, al gobierno del presidente Nicolás Maduro. No, afecta al pueblo venezolano. Cuando se bloquea una señal televisiva, una empresa televisiva como lo fue DirecTV, cuando salen de aquí empresas y dejan de producir en el país, cuando estas, las que se mantienen, no logran obtener los repuestos porque no pueden adquirirlo como lo hacían hasta ahora normalmente de Estados Unidos y de Europa, porque iban a ser sancionadas estas empresas y naturalmente se vieron obligadas a cerrar, podríamos decir que esto es un acto de lesa humanidad, es un hecho que viola los derechos humanos del pueblo de Venezuela. Y es lo que hoy se intenta borrar con esto. Vienen los buques iraníes, se rompe la doctrina Monroe, como algunos han comentado al respecto, y comparto esta idea. Se rompe el bloqueo contra Venezuela. Irán, un país que ha sido bloqueado desde 1979, el inicio de la revolución islámica de Irán, fue un país bloqueado, sancionado y agredido inclusive militarmente por Estados Unidos utilizando peones, como Irak lo utilizó en la guerra fratricida contra Irán en los años 80. 8 años de guerra tuvo que padecer Irán.
pero esto le sirvió de una gran lección también para fortalecerse, para producir, como ellos orgullosamente lo dicen, hasta el último tornillo de la industria petrolera iraní, lo producen en Irán. Y esto le ha servido a Irán, estas experiencias, estas sanciones le han servido a Irán para autoabastecerse con tecnología propia, y vaya asombrosa tecnología propia. En el caso defensivo, misilístico, impresionante. Tanto así que Estados Unidos no se atreve a agredir a Irán, y es precisamente porque Irán puede responder con contundencia a cualquier agresión estadounidense y provocar un daño similar o mayor a la infraestructura militar y energética de Estados Unidos en la región. Eso lo conoce Estados Unidos. Pero Irán, su mayor ejemplo y lección es que pudo desarrollar su propia tecnología para las industrias claves del país, petrolera y defensiva. Y también Irán nos da hoy otra gran lección de hermandad y solidaridad. Estamos muy agradecidos con el pueblo de Irán. Felicitamos a la dirección revolucionaria iraní por este gesto de solidaridad y de amor. Y para mí, que los conozco muy bien, no me extraña nada de esto de Irán. Los he visto actuar y dar su vida, derramar su sangre en Siria. Los he visto actuar de forma solidaria con muchos otros pueblos. Es un gesto correspondiente a los valores naturales, culturales del pueblo iraní. Bravo Irán. Aquí los queremos.